Bien, muchachos, estamos ya volviendo para comenzar con ya este segundo bloque de transparencia sobre estructura atómica. ¿Ok? Ya son las 8:05. Bien, bueno, esta materia es un poquito más abstracta, pero yo creo que tiene cosas, todos son mayoritariamente acá ingenieros, así que no deberían tener problema con la parte matemática que vamos a ver, ¿no? Al principio. Entonces, bueno, la base, como sabemos, si hablamos de estructura atómica es porque hay átomos, ¿cierto? Y los átomos sabemos que están formados por, vamos a poner acá esto, ¿sí? Verificar, sí, audio, video, perfecto. El átomo está formado por un núcleo, como dijimos, y una carga eléctrica, un electrón, que está a una cierta distancia. Ese es el modelo clásico inspirado por el movimiento de los planetas en torno al Sol, ¿cierto? Y el movimiento de la Luna en torno a la Tierra. Ahora, como hemos dicho, nadie ha visto realmente necesariamente un electrón orbitando un núcleo, y ahí también entramos en aspectos de esta mecánica cuántica que si yo trato de visualizar eso, voy a interferir con el fenómeno y no voy a poder ver realmente, por así decir, la trayectoria que podría tener este electrón. Pero si descomponemos el problema, lo que tenemos es básicamente un núcleo que tiene carga positiva porque está hecho de protones y neutrones, y hay un electrón con carga negativa. Ya vimos que la masa de este electrón es bastante menor a la del núcleo. El núcleo por lo menos va a ser un protón, en el caso del átomo de hidrógeno, que va a ser 1000 veces más masivo. Y la pregunta es, si yo tengo dos cargas, positiva y negativa, y las pongo a una cierta distancia R, ¿qué ocurre? Bueno, la ley de Coulomb nos dice que va a haber una atracción, si es que las cargas son de signo distinto, que está dada por una ley que se presenta acá, que es proporcional a las cargas. Las cargas tienen la misma magnitud, pero signo contrario. Así que acá tenemos la carga al cuadrado, pero con un signo menos. Y un denominador acá que tiene que ver con principalmente la distancia al cuadrado. Entonces, esta ley se parece mucho a la ley gravitacional de Newton también, que tiene una dependencia inversa con el cuadrado de la distancia. Y también el producto de las masas, en este caso el producto de las cargas. ¿Ok? Y esta sería entonces la ley o la fuerza que surge cuando hay una carga negativa y una carga positiva a una cierta distancia. Mientras mayor es la distancia, menor es la fuerza de atracción, mientras menor, más fuerte sea la atracción. Entonces, en otras palabras, si yo pongo dos cargas de signo opuesto a una cierta distancia R, va a haber una fuerza que las va a tender a juntar, a atraer. Entonces va a haber un efecto donde ambas cargas se van a aproximar hasta que colapsan, y al colapsarse se va a neutralizar la carga. Ahora, como el núcleo tiene 1000 veces más masa, uno pensaría que el que va realmente a acelerar hacia el núcleo del electrón y no el núcleo hacia el electrón, ¿cierto? Porque su inercia es mucho más grande. Así que esta ley que se observó de atracción de cargas es la base del modelo atómico, pero también la pregunta es ¿por qué el electrón entonces se mantiene en una órbita en torno al núcleo? ¿Cierto? Esa es la gran pregunta. Porque debería tender a precipitar hacia el núcleo, pero hay algo que lo está manteniendo en una órbita a una cierta distancia, y eso condiciona una primera propiedad que sería el volumen, y como hay una masa involucrada, está definiendo una densidad, y bueno, eso es el bloque fundamental de la construcción de cualquier objeto sólido, ¿cierto? Que está hecho de partículas que tienen masa y tienen también volumen, y por lo tanto ocupan espacio. Entonces, bueno, ¿cuáles son las magnitudes que podrían estar involucradas en este fenómeno si es que pensamos que el electrón está haciendo una trayectoria alrededor del núcleo como se menciona acá? Bueno, obviamente hay masa, ya dijimos que tiene masa, por lo tanto puede haber energía cinética si es que tiene una cierta velocidad, y de hecho la tiene. El electrón se mueve en torno al núcleo de alguna manera, no está estático. Y por otro lado habría una energía potencial que está dada por esta fuerza de Coulomb de atracción. ¿Okay? La energía cinética es positiva,
¿ok? Es positiva y es un medio mv cuadrado, ahí no hay ni una novedad, y la energía potencial podría ser un poco más complejo de pensar de dónde sale este término, ¿cierto? Pero este término me indica de que va a ser negativa, o sea, va a ser menor que cero, pues las constantes que están involucradas son todas positivas, ¿cierto? La carga es un número positivo, dijimos era 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, está al cuadrado más encima. Después tenemos Z, que sería el número de protones, que es positivo también. Y tendríamos 4pi, eso es positivo. Epsilon 0 es lo que se llama la permitividad del vacío. Es, en cierta forma, cómo el vacío permite que el campo electromagnético pueda viajar a través de él. Es un número positivo también. Y la distancia R, que observamos acá, también es positiva. ¿Ok? Así que todo este conjunto de unidades positivos, lo único que la convierte en negativo es este signo menos, ¿cierto? Que, si volvemos atrás, de alguna manera aparece acá producto de que las cargas del núcleo y el electrón son opuestas. Entonces, de alguna manera pusimos ese signo menos acá dentro del vector unitario que está diciendo que la fuerza de atracción apunta hacia el núcleo, desde el electrón. Pero esta energía potencial, ¿qué es lo que es realmente? Entonces, podemos tratar de hacer un mini desarrollo acá para entender de dónde sale. Share screen. Ahí está. ¿Okay? Disculpen, no sé que apreté algo y se me corrió la pantalla. Vamos a ir acá a buscar en Annotate, vamos a buscar un poco el texto, y vamos a poner acá una ventanita de texto. Entonces, lo que podemos decir que W es el trabajo, como tal, fuerza por distancia, para, de alguna forma, alejar al electrón del núcleo. ¿Cierto? La tendencia es que la ley de Coulomb va a hacer que el electrón se acerque al núcleo. Yo quiero ver cuánto trabajo externo, y eso obviamente va a ser energía, necesito aplicarle al electrón para sacarlo lejos del núcleo, ojalá hacia el infinito, de manera que no haya interacción entre ellos. Entonces, en cierta forma, eso sería un integral, ¿cierto? Vamos después de dibujar la integral, voy a poner básicamente la fuerza de atracción, ¿cierto? De atracción. Por una cierta distancia, por un delta R, por así decirlo, un DR. Eso sería, y vamos acá a dibujar, vamos a hacer acá una colita para dibujar la integral. Entonces, esta cosa hacer una integral ahí, de la fuerza de atracción por el dr entre alguna posición, ¿cierto? Una posición arbitraria, que puede ser r, ¿cierto? Y infinito. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la idea de que esa energía potencial representa el trabajo necesario para sacar al electrón lo más lejos posible del campo del núcleo, desde una posición arbitraria r hasta el infinito? Entonces, si yo hago el reemplazo de esta integral, ¿cierto? Vamos a hacer acá la colita nuevamente. Vamos a poner acá el texto. Entonces yo podría acá poner la definición, o sea, la fuerza, como dijimos que era E al cuadrado, ¿cierto? Por Z, dividido por 4 por pi, ¿cierto? Epsilon también, eps. Y lo más importante es que habría entonces un dr partido por r al cuadrado, ¿cierto? Esa sería entonces mi integral. Bueno, todo lo que es constante sale en la integral, ¿cierto? Así que frente a eso no hay ningún problema.
y finalmente eso lo que me va a permitir es sacar toda la constante, toda esta constante que está acá, hasta epsilon acá. Copy. Ok, y eso va a ser por ahora esta integral que está acá. Entonces vamos a dibujar acá la cosita nuevamente acá por la integral de R partido por R al cuadrado, ¿cierto? Ok, entonces es una integral de R partido por R al cuadrado. Ok, esa es una integral relativamente fácil porque dividiendo R al cuadrado es R a la menos 2, ¿cierto? Así que yo podría esto ponerlo como R a la menos 2 de R, ¿cierto? Profesor, disculpe, ¿la Z de dónde sale? ¿Disculpa? ¿La Z de dónde sale? Z, perfecto. La Z va a ser, déjame mostrarte acá. Vamos atrás. Bueno, en este caso, para este análisis tenemos, sí, buen punto, sí, me adelanté un poquito. En este caso, el Z es igual a 1 porque estamos considerando que el núcleo estaría formado por un protón. ¿Ok? Entonces yo puedo tener una situación donde, en este caso, Z lo hacemos igual a 1. Entonces podemos poner acá Z igual a 1. ¿Ok? Y es el caso del átomo de hidrógeno. Ah, ok, ya. Justamente, no, bueno, El Z es el Z de número de protones. exactamente, el número Okay. atómico. Z, número atómico. Número atómico. ¿Ok? Vamos a... Ok. Eso. Átomo de hidrógeno. ¿Ok? Z número atómico. Entonces, cuando Z igual a 1, no. Entonces, acá estamos generalizando para, podría ser un átomo de helio, un átomo de litio, que es de nuestro interés, con Z igual a 3. La única diferencia y la salvedad de este modelo es que el modelo considera un solo electrón. ¿Ok? Y me estoy adelantando un poquito. Esa es un poco la falencia de este modelo clásico, que solamente permite encontrar resultados para un electrón orbitando un núcleo que puede ser tan masivo como el núcleo de un átomo de uranio, pero con un electrón, porque cuando tengamos dos electrones ahí se va a generar una complicación, donde los electrones al tener carga similar se van a repeler. Y ahí va a aparecer ahora un término adicional de energía, y después vamos a ver cómo un poquito se puede eso manipular de alguna manera. ¿Ok? Pero buen punto de definir bien a priori Z, para no entrar en conflicto. Entonces, volviendo acá a lo que estábamos desarrollando, todas estas constantes E cuadrado por Z partido por 4 pi epsilon 0, que son constantes, no nos preocupamos de ellas realmente, nos interesa esta dependencia de una integral de R a la menos 2 por dr, ¿cierto? Y bueno, eso lo que nos va a dar es R a la menos 2, le integramos, le sumamos 1, nos queda R a la menos 1, y lo que hace es saca el menos hacia afuera, ¿cierto? Y tenemos que esto, obviamente, poder evaluarlo, por así decir, entre los extremos, ¿cierto? Entre el extremo acá R y el extremo acá infinito. Entonces, esto lo igualamos, ¿cierto? Entonces vamos a tener la constante, que la vamos a llamar const, para no estar escribiendo tanto, por, ¿qué es lo que tendríamos? Paréntesis, ¿de qué cosa? De menos 1 partido por R, menos 1 partido por R, porque la integral se nos reduce a un R a la menos 1, y el menos sale hacia afuera, pero evaluado en infinito, y menos evaluado en R, ¿cierto? Entonces hacer eso evaluado acá en infinito, menos 1 partido por R. Menos, perdón, menos, déjenme ver, menos, más 1 partido por R. Y acá, obviamente, me faltó poner el signo menos de
este producto entre el dr y la fuerza, ¿cierto? Recordemos que la fuerza es una fuerza central que apunta hacia el interior, o sea, la fuerza apunta al interior, el diferencial de distancia apunta en positivo, el producto, ¿cierto? Acá va a ser negativo, ¿cierto? Entonces acá me faltó un negativo. Vamos a poner acá. A ver si lo puedo poner como texto. Lo vamos a poner como una rayita mejor para que sea, no me vaya a caer. Entonces, acá hay un signo menos, en cierta forma. Bueno, acá lo podemos poner acá mejor. Acá, ahí. Signo menos, ¿ok? O sea, la fuerza, punto dr, como los vectores apuntan en direcciones distintas, uno hacia afuera, el otro hacia adentro, me da un menos. Y ese menos se me propaga y me va a dar lo que ando buscando, si no, entro en una contradicción con este signo acá. O sea, acá aparece un signo menos también, chiquitito, ¿ok? Y esta constante va con signo menos, y acá tenemos menos 1 partido por infinito, que es 0, más menos menos, ¿cierto? Menos 1 partido por r, y me queda 1 partido por r. Entonces, finalmente, llegamos a esta expresión. Entonces, esta expresión, lo que hice todo este trabajo para demostrar que efectivamente esta energía potencial, que es el trabajo mecánico para poder tomar al electrón y alejarlo del núcleo hacia el infinito, es un término negativo, es una energía negativa. Y ahí es donde aparece un concepto extraño, porque ustedes que ya llevan un año en el magíster nunca yo creo que han hablado de energías negativas, ¿cierto? Tal vez en equilibrio químico, tal vez en reacciones químicas, donde lógicamente se habla de energía de Gibbs negativa, no de la energía, la entalpía negativa, como que no tiene sentido, como que siempre el mapa de energía va de 0 a cualquier número positivo. Pero hemos hecho acá una definición, o sea, ¿qué significa tomar un electrón y tratar de alejarlo de un núcleo? Va a requerir una energía negativa. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo leemos realmente? Es que yo tengo que hacer trabajo sobre el sistema, a mí me cuesta, tengo que ahí ocupar mi fuerza bruta, tomar ese electrón y estirarlo, ¿te fijas? ¿Ok? Lo interesante es que esa energía potencial que es negativa está de alguna manera compitiendo con la energía cinética, que es siempre positiva. La energía cinética no tiene alternativa, es un medio por la masa que es positiva, por la velocidad al cuadrado, por lo tanto es una magnitud escalar positiva. Pero la suma de estas dos no sabemos cuál va a prevalecer, si es que la energía potencial o la cinética, todavía. ¿Okay? Así que vamos acá a cerrar esto más poniéndole la última cosa. Acá, igual, entonces, a lo que habíamos dicho, menos, y este término al cuadrado por z, partido por 4, pi, ¿cierto? Epsilon 0, y todo eso por 1 partido por r. ¿De acuerdo? Entonces, lo más importante es eso, recalcar que esto es un menos. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Es que es una energía negativa porque yo estoy venciendo el campo de atracción coulombico que está llevando al electrón hacia el núcleo. Y lo que se opone a eso, lo que hace que esa energía sea menos negativa es la energía cinética. O sea, mientras más rápido gira el electrón en torno, tiene más energía cinética, menos le cuesta, menos está, como se dice, ligado al núcleo, por así decirlo, está menos unido al núcleo, por así decirlo. ¿Ok? Así que eso es una primera cosa. Vamos a borrar todo esto para no entorpecer. Bien, entonces podemos pasar a la siguiente slide. Entonces la energía total del sistema va a ser la suma de la energía potencial más la energía cinética, ¿cierto? Acá no hay ninguna otra energía, ¿ya?, involucrada en un átomo. Lo cual es interesante, son puros términos de energía cinética, que es mecánico, y un término de energía potencial que si bien nace de una fuente electrostática, que es la ley de Coulomb, ¿de acuerdo? Así que la energía total, la suma de las dos energías, ¿cierto? Estamos, en este ejemplo estamos suponiendo z igual a 1, pero acá lo estamos generalizando para un z cualquiera, sigue siendo un electrón, y
nuevamente, este término es negativo, este término es positivo, y va a venir entonces la pregunta de cuál es el signo que adquiere esta energía total. No sabemos a priori cuál vence, cuál gana. Porque de alguna manera hay una cierta relación entre la velocidad y el R, por la cinemática que hay. ¿Ok? ¿Dudas al respecto? ¿Queda claro? Esto yo creo que puede ser lo más complicado, ¿no? A entender por qué hay un signo menos, pero veámoslo como esta energía que tiene que hacerse sobre el sistema para que el electrón salga, y el momento que sale pasa a ser un electrón libre. Y eso es muy interesante, y lo vamos a ver más adelante con el efecto fotoeléctrico, que es lo que le otorgó el premio Nobel a Einstein, fue el hecho de que había evidencia ya en 1870 de que los materiales liberaban electrones cuando eran iluminados por radiación de algún tipo. ¿Y qué significa que un electrón se salga de un material? Es que se libera, queda convertido en un electrón libre. Entonces los electrones libres son estos electrones que andan dando vueltas, paseándose, y que hay muchos, ¿cierto? No los sentimos, pero en este momento estamos bombardeados por electrones libres, que vienen de todos lados, ¿cierto? Cuando se produce un arco eléctrico, es un haz de electrones libres. Cuando cae un rayo, es un haz de electrones libres, ¿cierto? Son electrones que no están ligados o unidos a un núcleo. ¿Ok? Y eso es importante, ver esa diferencia. Y vamos a ver que ahí es donde ocurre fenómenos cuánticos cuando los átomos quedan unidos al núcleo. Ahí cambia la mecánica completamente. Hasta el momento, la estática también sería algo de ese tipo, ¿no? Electrones libres, ¿no? Buen punto. La estática, en cierta forma, a ver, como su nombre lo dice, ¿cierto? Electroestática es que están quietos los electrones. Ahora, no es que estén quietos realmente, ellos siempre están en movimiento, pero pueden estar localizados en el material. Podrían estar hacia la superficie del material, eso es posible, pero todavía están dentro del dominio del material, no han salido. Ahora, cuando sale una chispa, es porque son capaces entonces de escaparse del material, ¿cierto? Pero probablemente, por otro lado, van a entrar electrones también, ¿cierto? Ese es el concepto, ¿cierto? De hecho, la corriente eléctrica a través de un cable metálico no es más que el movimiento de los electrones, ¿cierto? Pero podría ser que electrones puedan escapar, hacer un arco, saltan de un lugar puntual a otro, y eso es lo que va a conllevar entonces que va a haber un déficit de electrones en el material que los generó, y bueno, cualquier electrón que esté dando vuelta, volando por así decir, si nos queremos imaginar eso como si fuera una especie de mosca, el momento que choca con el material se va a introducir, o sea, va a sentir el campo electrostático de los núcleos que lo van a traer. Yo creo que, claro, la electrostática es básicamente acumulación de carga en una región del espacio, y podríamos pensarla como que está estática, pero los electrones están constantemente en movimiento. Es difícil pensar en un electrón que esté quieto, porque tienen energía, ya la temperatura va a hacer que le imprime movimiento. Ok, así que, pero buena pregunta. ¿Cuáles son entonces nuevamente algunas de las constantes que habíamos visto? Vamos a borrar esto acá. Bueno, la masa de electrones es 9,11 por 10 a la menos 31, tiene mucho más decimales, pero nos quedamos con 2, estamos viendo acá más ingenieros que físicos. La carga del electrón 1,606 por 10 a la menos 19, y la permitida al vacío es 8,85 10 a la menos 12 farad coulombs. ¿Okay? Cuando uno mezcla estas unidades dentro de las ecuaciones, llega a energías como joules, ¿cierto? Como newton por metro. ¿De acuerdo? O sea, son compatibles con el sistema internacional y dan cuenta de energías de tipo mecánica. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos puede permitir definir finalmente si es que esta energía total es positiva o es negativa, o qué es lo que es? Para eso hay que recurrir a la segunda ley de Newton, ¿cierto? Y tenemos que considerar un experimento, por así decirlo, una situación en donde yo me paro en el electrón. Voy a considerar que el electrón es como un satélite que está orbitando el núcleo, y yo estoy en el electrón. Si estoy en el electrón, probablemente yo voy a sentir la fuerza de atracción, que es una fuerza central, que es una fuerza real, pero como estoy haciendo una órbita, que no es lineal, sino tiene una cierta curvatura, generalmente lo hemos mostrado como si esto fuera un círculo, no tiene por qué serlo, puede ser una elipse, puede ser cualquier trayectoria que no sea rectilínea.
porque si es rectilínea simplemente se escapa del centro. Tiene que ser envolvente con respecto al núcleo, y por lo tanto, si tiene curvatura, va también a experimentar una fuerza centrífuga que va a ser opuesta a la fuerza de atracción. ¿Cierto? Los que se han subido, si yo no lo he hecho muchas veces, a todos estos juegos, ¿cierto? En Fantasilandia, en cualquier parque de diversiones, experimenta estas fuerzas centrífugas que te lanzan en sentido contrario. Son fuerzas ficticias que solamente las siente el observador que está en el marco de referencia que se está moviendo. La persona que está afuera, ¿cierto? Si yo estoy mirando esto desde afuera, ¿cierto? Si hay un observador, por así decir, acá, fuera del, ¿cierto? Si yo estoy, claro, justamente, si estoy acá en un marco de referencia fijo, y quiero mirar a una persona que está acá, claramente yo lo único que veo es que esa persona sufre la fuerza de atracción culómbica, porque es la única fuerza real. Pero esta persona que está en el marco de referencia móvil, o bien el electrón, siente además esta fuerza, en este caso centrífuga, que está actuando en sentido contrario. La fuerza de atracción es centrípeta, la fuerza ficticia es centrífuga. Ahora, la ley de Newton no se equivoca y me va a decir que la suma de estas dos fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración. La masa del electrón existe, pero el observador no siente aceleración, él siente la fuerza, ¿no? ¿Cierto? Y por lo tanto, desde ese punto de vista, este término se hace cero, y bueno, esta persona lo que podría, o mejor dicho, lo que podría decir esta persona es que la fuerza real está siendo balanceada con respecto a la fuerza, por efecto de la fuerza centrífuga. O sea, yo puedo pasar este término hacia la derecha, si este término lo anulo, y me quedo entonces también con básicamente una fuerza igual a otra fuerza, que es la fuerza que experimenta el observador en el marco de referencia. Esta fuerza, ¿se fijan? La fuerza centrífuga, ¿qué forma tiene? Tiene la forma de la masa por la aceleración. Y la aceleración para un movimiento que no es rectilíneo va a ser de la forma velocidad al cuadrado partido por el radio de curvatura. Si es un círculo perfecto, fantástico, está el radio del círculo y está la velocidad tangencial. ¿Ok? Entonces, si hacemos esto, podemos ahora encontrar una relación entre la fuerza de atracción de Coulomb, que es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, que apunta hacia el centro, y esta fuerza ficticia o centrífuga que apunta hacia afuera. Como el balance me da cero, puedo expresar una con respecto de la otra. Y vamos a borrar acá nuestros personajes. Y al tener estas situaciones, que es la segunda ley, yo puedo entonces ver que mv cuadrado, ¿cierto? Va a ser igual a, básicamente, este término que es la carga al cuadrado por z, 4pi epsilon 0, 1 partido por r, y cancelé un r de acá. El r que está acá en el numerador, que es parte de esta aceleración centrífuga, se cancela con el r cuadrado, y obtengo que mv al cuadrado es este término. Ahora, si yo a esto le antepongo un medio, ¿cierto? Le pongo acá 1 partido por 2, tengo la energía cinética. Tendría que ponerle acá también un factor de 2, un medio acá. ¿Ok? Entonces lo interesante es que ahora ya tengo una expresión para la energía cinética, vemos que me queda positiva, lo cual es un buen check, ¿cierto? Un buen chequeo de que al menos la matemática está bien, ¿cierto? La energía cinética es positiva, este término es positivo, acá se nos fue el signo menos porque ocurrió de que al pasar este término de la izquierda a la derecha, queda con signo menos, se cancela con el menos de la fuerza de atracción de Coulomb, y estamos bien con los números, al menos con los signos. Entonces ahora esta energía cinética es un medio de este término, y si ese término al que se le está sumando a este mismo término con menos, me va a quedar que la energía total es un medio, menos un medio, de esta energía potencial, y por lo tanto es negativa. ¿Ok? Volvamos atrás rápidamente para recordar lo que teníamos acá. La energía total era la energía potencial, que era negativa, de la forma una constante partido por R, más un medio mv cuadrado, pero si mv cuadrado es esta misma expresión positiva, pero la mitad,
¿cierto? Por el 1/2, simplemente a esta magnitud le estamos sumando su mitad, y por lo tanto va a quedar menos la mitad de la magnitud. Y por lo tanto ese menos va a hacer que sea negativa. Entonces lo importante es que el electrón que está conectado, unido, ligado a un núcleo, posee una energía total negativa, independientemente de la velocidad que tenga. Ahora, mientras más rápido ande, es muy probable que esa energía negativa vaya siendo cada vez menor, hasta que llegue al 0. Y cuando ya llega al 0, pasa a ser un electrón libre, que se sale del átomo. ¿Okay? Entonces, ¿cuál sería el mapa? Y vamos a borrar acá el mapa de energía, que tiene un electrón ligado al núcleo, es el que se muestra acá. Si estamos con energías negativas, que van de 0 a menos infinito, estamos en un estado de unión o ligado al núcleo, y cuando ya logro tener energía 0 o positiva, estoy en un estado libre. ¿Okay? Este eje realmente no significa nada, pero sí podemos decir que para tener energía 0 es que el electrón está muy lejos del núcleo y no siente el efecto del campo electrostático dado por la ley de Coulomb entre cargas de signo opuesto. ¿Okay? Así que yo creo que esto, acá gastamos un poquito de tiempo, pero es muy importante porque nos permite al menos entender el concepto de una energía negativa, que es la manera en que se entienden los materiales, ¿cierto? Los materiales que están hechos por núcleos, que se subentiende que están estáticos, y una especie de cantidad de electrones, ¿cierto? O enjambre de electrones que están moviéndose por todos lados, ¿cierto? En torno a este núcleo. Esa energía es negativa, desde un punto de vista de la magnitud y el signo que tiene. Es un estado de unión, un estado ligado. Si yo quiero sacar a los electrones de ese estado, tengo que aportar energía externa, y eso tiene un costo para mí, ¿cierto? Y cuando yo voy sacando los electrones, finalmente estoy de alguna manera disolviendo al átomo, ¿cierto? Pero esa es la base después para entender los enlaces químicos, ¿cierto? Los enlaces químicos se producen porque los átomos quieren hacer que esa energía sea lo más negativa posible. Mientras más negativa sea la energía, más difícil es entonces disolver a este átomo, o a este enlace, o a este sólido. En otras palabras, energía negativa implica estabilidad estructural. Mientras más negativa sea la energía, más estable es el sólido, ¿cierto? Y ahí podemos conectar un poquito con estos conceptos que presentaba Goodenough, ¿cierto? Donde él decía que las bandas del oxígeno, ¿cierto? Dentro del cristal de cobalto-oxígeno, eran más negativas, estaban más abajo que las de un correspondiente cristal de sulfuro de cobalto, por ejemplo. ¿Y qué significa eso? Que, bueno, hay mayor distancia entre esa banda de energía y la banda correspondiente al cobalto, y nunca entonces existiría riesgo de que se traslapen las bandas y por lo tanto se produzca después internamente un flujo de electrones del cobalto al oxígeno. Y eso le da estabilidad a ese electrodo, y es lo que ha permitido tener las baterías hoy día y que no tengamos muchos eventos de combustión espontánea, reacción química de las baterías, ¿cierto? Se producen por varios otros motivos, ¿cierto? Crecimiento dendrítico, de litio, etc. Hay varios mecanismos que hacen que a veces estas baterías las tengan que sacar del mercado, como saben. Perfecto, así que esto es yo creo que lo más importante, entender que el mapa, ustedes tal vez están muy acostumbrados a ver mapas de energía positivos, ¿cierto? Mayoritariamente, ya cualquier curso de termodinámica, termocálculo va a considerar energías positivas hacia arriba. Acá tal vez la excepción donde hablamos casi todo este bimestre de energías negativas. Pero yo lo encuentro atractivo, porque si este es un magíster en energía, ustedes tienen que saber la energía de todos los lados, de todos los puntos de vista. Y al menos demostramos rápidamente, necesitamos una integral nomás, que no es tan compleja, para poder demostrar de que finalmente el resultado me da una energía negativa. ¿Okay? Yo pasando a través también de la segunda ley de Newton, que también este concepto del marco referencia es tal vez lo más difícil en cualquier curso de dinámica, ¿cierto? Entender esto de que, qué pasa cuando yo estoy fuera de la referencia o estoy en la referencia móvil, ¿cierto?
¿ok? Pero, Profesor, sí, dime. una pregunta con lo que acaba de mencionar respecto al caso de las baterías que han tenido algunos problemas en el mercado. Bueno, yo creo que varios Sí, hemos conocido ese caso. Si uno sí. dice todo esto está tan estudiado y conocido, lo que uno podría pensar de por qué fallaron es que se trató de hacer, no sé, con alguna innovación y no se estimaron ciertos comportamientos, acciones que iban a generar esa inestabilidad. ¿Qué puede haber pasado ahí en ese caso? Son fabricantes que están experimentados, por decirlo de alguna forma. ¿Qué puede haber fallado en el punto de vista de la ingeniería del material? Sí, lo que hay que entender es que la batería de litio es más que un electrodo, un ánodo y un cátodo y un electrolito. Además de eso, que esa es la parte fundamental, hay toda una electrónica detrás de la batería que tiene que regular justamente cuánto litio puede migrar del ánodo al cátodo. ¿Ya? Las baterías de óxido de cobalto pueden a lo más transferir el 50% de los átomos de litio. ¿Qué significa eso? De que si yo excedo ese porcentaje voy a poner en riesgo el sistema. ¿Mm? Se puede producir algún fenómeno, como digo, de que el oxígeno empiece a salirse de la estructura, eso puede inflar el paquete, ¿cierto? Eso puede liberar electrolitos hacia la atmósfera, eh, pero eso a su vez también pone una especie de desafío, porque, a ver, ¿cuál es todavía el problema de las baterías de litio, ¿cierto? Y que tenemos todo, y que todavía es una pesadilla, que a cada rato el celular se me descarga, que el computador también, que yo quisiera tener una autonomía donde la batería dura, no sé, un día, 2 días, y me olvido de ese problema. Eso todavía es latente, cada vez tal vez menos, pero cuando estos aparatos empezaron a salir, era el tema, oye, apenas duraban 2 horas y qué lata hay que estar cargando, y aún así es un tema, que de repente, oye, se me desconectó el computador, se me cagó la batería, etc. Entonces, si yo sé que el otro 50% del litio todavía lo puedo ocupar, toda la investigación se va a enfocar en cómo hacerlo, cómo poder tener un sistema estable que me permita, ojalá, transferir el 80, el 90, si no el 100% del litio de un extremo de la batería al otro, o sea, del cátodo al ánodo, ¿cierto? Del óxido de cobalto al grafito. Ese es un poco, ese es el tema central hoy día y el que ha llevado investigaciones y Goodenough está trabajando en eso y las personas que van a ver en el video, ¿cierto? Ahí, de hecho, a Goodenough, Goodenough no da la charla porque ya tiene 88 años, 98 años, pero se la da un profesor también que me tocó conocer, que es Mantiram, y este tipo está investigando, desde que, del año 2000 que yo lo conozco, ese tipo, o sea, investigaba todos los días con su equipo nuevas baterías, nuevos electrodos, porque era aumentar la eficiencia de estos sistemas. Entonces, claro, ¿por qué pasan estas situaciones? Bueno, tal vez diseño del sistema electrónico que controla esto, que permite decir hasta dónde puede llegar la descarga de la batería. Eso ahí ya me supera, yo no soy nuevamente ingeniero eléctrico, no sé en qué consistirá ese circuito, cómo lo detecta, pero la batería no es solamente llamemos el sistema electroquímico, tiene un dispositivo que puede estar en la batería o puede estar en el mismo aparato, que va sampleando la batería y no permite que se descargue más de un 50%. Entonces, si se pasa eso, entonces ahí te fijas, ya entramos en un sistema mucho más complejo, que puede fallar por esos lados y no por la batería misma. Pero también puede haber un tema que tampoco lo vamos a ver en detalle, los electrolitos que se usan también no tienen por qué ser todos iguales, ¿cierto? Cada empresa tendrá ahí su investigación y pueden probar un electrolito que sea más reactivo que otro. Así que todavía es un sistema que no está 100% diseñado, no es estándar, pero claramente estos fundamentos son la base para entender el sistema y a partir de eso ir mejorándolo. ¿Okay? Yo creo que el mundo de la batería es mucho más que solamente haber propuesto el óxido de cobalto, ese fue el puntapié, sin duda. Pero claramente, si Sony fue el primero que lo lanzó al mercado, que tenía la capacidad de hacerlo, tenía los ingenieros, los científicos, y otra cosa es con guitarra poder fabricarlo y lanzarlo al mercado y al volumen de venta. Así que, pero sí, yo creo que todavía puede pasar, y a mí lo que siempre me da miedo es el temor de los autos eléctricos también, porque ahí la cantidad, o los buses eléctricos, estos que van a empezar a dar vuelta en Santiago, porque ahí hay depósitos de litio altísimos, ¿cierto? O de electrolitos que son altamente reactivos y bueno, cosa que un accidente, cualquier cosa podría poner en peligro un autobús, ¿cierto? Y la reacción química es violenta.
Así que son sistemas que todavía están en desarrollo. Yo creo que la tecnología no está madura, han avanzado muchísimo, pero todavía falta, o sea, no podríamos decir que una batería de litio es algo que es, por así decir, probabilidad cero de que falle. Así que eso, lo cual es bueno porque implica que todavía hay desarrollo a todo nivel. A nivel del electrolito, de los electrodos, de la integración de la batería y del control mismo de ella. Pero buen punto, sin duda. O sea, uno pensaría que esto ya está resuelto, pero no es así. Además que no tiene más de 30, 40 años toda la aplicación de toda esta teoría hacia la batería. Ok, pero bien, gracias. No, por nada, Patricio, gracias. Bueno, que surgen estas preguntas, porque son hechos, o sea, ha pasado, ¿cierto? De que han venido estos recall de las baterías. Perfecto, entonces, lo interesante es que hicimos todo este desarrollo con mecánica clásica, mv cuadrado, ¿cierto? Integral de una fuerza, o sea, nada complejo, cosas que un ingeniero hoy día manejó en su momento como alumno o maneja, ¿cierto? Dependientemente, o sea, no hay nada. Pero, ¿qué es lo que se observa en la naturaleza? Se observa esto, esquemáticamente, de que el mapa de energía dentro de los materiales sigue siendo negativo, pero no es continuo. Como nosotros hicimos todo el desarrollo de manera continua, yo puedo decir que la energía total de un electrón ligado al núcleo puede tomar cualquier valor. Es cosa que yo le ponga el valor a R, ¿cierto? La distancia del núcleo al electrón, y va a tomar un valor cualquiera. Pero lo que se observa es que no es así. La naturaleza me está dando señales de que esas posiciones a las cuales los electrones pueden estar con respecto a los núcleos no son continuas, son discretas. Entonces ese es lo que empezó a problemar a los físicos hace 100 años, ¿cierto? Y produjo el nacimiento de la mecánica cuántica, por así decirlo. Ese fue el motivo, o sea, la mecánica cuántica nace realmente de los materiales, ¿cierto? Es la mecánica de los materiales, porque ahí el espectro de energía es discreto y no es continuo. Y bueno, ¿cuáles son las evidencias, ¿cierto? Que se conocían incluso en esa época, ¿cierto? Una es la observación espectroscópica, el arco iris, por así decir. Si bien el arco iris es continuo, los colores van pasando, pero en algunos elementos puros hay discontinuidades, o sea, no tengo un espectro continuo de colores. Es cuando yo superpongo, y en el caso del Sol, la luz blanca del Sol es porque dentro del Sol hay un reactor nuclear donde se está produciendo toda la tabla periódica, y por lo tanto estoy superponiendo todos los espectros de todos los elementos posibles que se puedan generar en esas reacciones de fusión, fisión, etc. Después está la emisión de cuerpo negro, que fue algo que realmente puso en jaque a la física del siglo pasado, y que la mecánica cuántica es la que la salva. Y el efecto fotoeléctrico, que ya valida lo que es la emisión de cuerpo negro de Planck. Estamos hablando en la época de 1905, 1915, por ahí. Hace más de 100 años. Entonces los espectros de los elementos puros son discretos. El hidrógeno tiene al menos 3, 4 líneas de colores, como se muestra acá, colores bien puntuales, o sea, frecuencias lumínicas puntuales, ¿cierto? Tienen una banda, por supuesto, no son puras, pero estamos hablando muy, muy angostas. Entonces eso ya empezó a pensar que, bueno, si la mecánica clásica rige el universo, ¿por qué los materiales están siendo discontinuos? Recuerden que los pilares fundamentales eran las leyes de Newton, las leyes de Maxwell, todas son continuas. ¿Por qué ahora cuando yo quemo hidrógeno veo con un prisma que la luz no es continua, no es un espectro, sino son líneas puntuales? Y pruebo otro elemento, me da otro, y pruebo otro, etc. Y el mecanismo sería eso, o sea, una fuente lumínica de algún elemento puro, prismas que permiten separar la luz, etc. Y eso es lo que se llama espectroscopía, análisis de los espectros lumínicos de los materiales, y me dan una huella digital del material, sea puro o sea un compuesto. Así que la primera evidencia yo creo que la hemos escuchado, no hay que hablar mucho más de eso, ¿cierto? No. La segunda es la emisión de cuerpo negro. Esta es un poquito más compleja, porque lo que se sabía hasta 1890, 1900, antes de Planck, era que la radiación que podía emitirse básicamente escalaba con el cuadrado de la frecuencia. Eso es lo que se llama la ecuación de Rayleigh-Jeans, que eran dos físicos ingleses, Rayleigh y Jeans. Ellos tenían este concepto de una caja
una caja metálica que tenía un pequeño orificio y la caja la calentaban a una cierta temperatura, se ponía el rojo vivo y ellos estudiaban la luz que salía de esa caja. ¿De acuerdo? Esa caja tenía dimensiones físicas también, era un cubo de largo L, y por lo tanto hicieron todo un desarrollo matemático para poder demostrar que la radiación que salía de esa caja tenía una dependencia cuadrática con la frecuencia. De alguna manera eso se empezó a relacionar también con esta estructura atómica, donde se decían que estos átomos, que son estas esferitas, están interconectados por enlaces y que se podrían visualizar como resortes que vibran también a una cierta frecuencia, si queremos hacer una analogía mecánica. Entonces empezaron a conectar estos dos efectos, el efecto de la temperatura en un material que producía una cierta emisión de radiación, y por otro lado la idea de que el material podía estar siendo fabricado, o sea, estaba construido de átomos o unidades discretas que estaban interconectadas así como osciladores armónicos. Bueno, esta es la típica curva que probablemente ustedes ya han visto en más de algún curso, en el pregrado o en este magíster, porque esto es la curva de radiación de cuerpo negro, que es lo que comanda la radiación, la transferencia de calor por radiación electromagnética. Lo que pasa es que esta curva se conocía ya en 1900, pero no se había encontrado una ecuación que pudiese representarla. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que me dice esta ecuación? Básicamente que si yo lo que estoy graficando acá en la vertical es una densidad de energía, son joules por unidad de volumen, porque la caja de Rayleigh, ¿cierto? Tenía un volumen, esto tenía un volumen, ¿cierto? L cubo, lo que haya sido. Yo podía medir de alguna manera la energía de radiación y también con espectroscopía medir la frecuencia. La frecuencia es 1 partido por segundo. Entonces, esta densidad de energía es energía por volumen por frecuencia, ¿cierto? O bien energía por segundo por partido por volumen, ¿cierto? La frecuencia que está dividiendo, que a su vez es 1 partido por S, pasa al numerador multiplicando como S. Entonces tenemos energía por tiempo partido por metro cúbico. Y esta era la forma, o sea, ellos podían medir que o sea, en otras palabras, a través de este experimento, ellos podían medir esa forma, y lo que había logrado Rayleigh y Jeans era predecir una expresión para la parte acá de la izquierda, que está asociada a frecuencias bajas, ¿ok? Frecuencias bajas. Mientras mayor es la frecuencia, más cercano a los rayos X estamos, del ultravioleta, rayo X, rayo gamma, ¿cierto? Mientras más baja es la frecuencia, estamos cerca del rojo, del infrarrojo, de las microondas, ¿cierto? De las ondas de radio. ¿Okay? Entonces, esta curva tiene esta forma particular, que tiene como una especie de comportamiento parabólico, pero después se atenúa, tiene un máximo, después cae como una exponencial. Y hasta el momento, hasta 1900, nadie había encontrado una expresión matemática para esta expresión. Entonces, la primera parte la había encontrado Rayleigh y Jeans, ¿cierto? Pero esta parte de la derecha no la había encontrado nadie todavía, matemáticamente. Y eso produjo un problema, eso se llama la catástrofe del ultravioleta, porque lo que quiere decir que si esta parábola yo la extiendo y me voy a frecuencias muy altas, claro, voy a tener una curva que va hacia el infinito, a frecuencias altas, pero la cantidad de energía que está disipando es gigantesca. Entonces, básicamente, estaría violando, o sea, básicamente todo el material estaría perdiendo toda su energía en radiación, y eso no ocurre. Los materiales irradian, pero no se desintegran al irradiarse. Hay como una especie de control del material. El material puede emitir gran cantidad de energía en el infrarrojo, generalmente la mayoría de la energía la está emitiendo en el visible, que está como acá en el máximo, en el verde, desde el rojo, verde, azul, violeta, y cuando ya nos vamos a zonas de alta frecuencia, la emisión es baja, ¿cierto? En otras palabras, yo no voy a pensar de que, imagínense, si los materiales emitieran en el ultravioleta o los rayos X, cualquier material me produciría cáncer, y no el hecho. O sea, la probabilidad de que emitan a esas altas frecuencias es muy baja. La probabilidad también que emitan ondas de radio es muy baja también. La mayor parte de los materiales emiten en un rango bastante acotado, que normalmente va, yo diría, del infrarrojo hasta el violeta, independientemente de la temperatura, ¿cierto? O sea, tendría que tener una temperatura muy alta, que va a exceder cualquier temperatura posible, para poder emitir rayos X de un material por un efecto de temperatura.
y también tendría que tener casi una temperatura cercana al 0 Kelvin para que las ondas de radio sean emitidas de un material, que no es el caso. ¿Okay? Así que esa es un poco la interpretación de esta curva. Esta curva está reflejando lo que pasa en la naturaleza, pero no había una ecuación que la representara. Y donde se produce el quiebre, a través de Planck. Pero Planck era un profesor muy famoso en Alemania, y en el 1900 empieza a tratar de, está iterando Planck realmente, está empezando a ver, probando cosas, ¿cierto? Y lo que él llama son hipótesis ad hoc, ¿cierto? No son hipótesis fuertes, son tentativas, porque lo que él empieza a decir es que va a suponer que la energía de la emisión no es continua, sino es discreta. Y decir eso en esa época era violar las leyes de Maxwell, violar las leyes de Newton, era tirarse, no sé, 500 años de física encima. Entonces tenían que ser muy precavidos estos físicos en tratar de esto presentarlo de manera muy humilde, pero con esa hipótesis donde él dice que la energía ya no es continua, sino van a ser enteros, ¿cierto? 1, 2, 3, de alguna cantidad, un paquete que él le llama el cuanto, ¿cierto? Que básicamente es su famosa constante por la frecuencia. Si hago esa suposición y ocupo herramientas de la mecánica clásica, las distribuciones de Maxwell-Boltzmann que ya existían, ¿cierto? O el concepto de valor esperado, ¿cierto? Como la energía por la probabilidad que exista, sobre todo los eventos de emisión que son discretos, y después de mucha álgebra llega a esta expresión que está acá, que esta es la famosa radiación de cuerpo negro de Planck. Si se fijan, tiene la componente de Rayleigh-Jeans, ¿cierto? Si yo voy atrás, la componente de Rayleigh-Jeans está acá. Es la dependencia al cuadrado con la frecuencia, por un término acá que es KBT, que ya se conoce, es la energía térmica de Boltzmann. Simplemente que ahora esa energía térmica de Boltzmann acá está puesta de una manera más compleja, ¿cierto? Ya no es KB por T, sino que es la constante de Planck por la frecuencia partido por exponente de este cociente por KBT, o sea, acá aparece la energía térmica, menos 1. Entonces, Planck llega a este resultado, lo grafica, ve que calza a la perfección con los datos empíricos y obviamente se sorprende. Pero aún no le creen porque, bueno, esto está ocurriendo tal vez por casualidad, ¿no? Porque se te ocurrió hacer este concepto de energía discreta, que ninguna de las leyes anteriores lo había mencionado, esto es una apuesta. ¿Ok? Si uno iguala la ley de Rayleigh-Jeans con la de Planck, ¿cierto? Y cancelo todo lo que es igual, llego a que el KBT es igual a h nu partido por exponente de h nu, h nuevamente recordar es la constante de Planck, tanto, ¿cierto? Y puedo despejar acá, manipulo algebraicamente y puedo aproximar este exponente a una serie de Taylor de primer orden, y lo que veo es que justamente la ecuación de Planck incorpora la ley de Rayleigh-Jeans, entonces es una ley más general, y eso es lo que siempre se busca, leyes que sean capaces de incluir todas las leyes anteriores, ¿cierto? Y esta ley la logra de esta manera. Entonces, ¿cuál era la constante? Porque él se dio esta variable, que es la constante de Planck, su constante, y la ajustó a los datos empíricos de la época y obtiene un número, que es 6,602 por 10 a la menos 34. O sea, nuevamente nos encontramos con un número pequeñísimo, 10 a la menos 34. Y con unidades bien extrañas, unidades de Joule por segundo, o Joule partido por frecuencia, como lo queramos ver, que obviamente vienen de esta definición de radiación de cuerpo negro que se desconocía, ¿cierto? Que viene de la caja de Rayleigh-Jeans, que era la energía radiante por el volumen que está emitiendo y por la frecuencia a la cual sale. Pero su constante entonces no incorpora el volumen, por supuesto, incorpora, porque eso ya es un factor geométrico, incorpora la energía por el tiempo. Y acá aparece una cosa que tal vez pocos de ustedes han escuchado, no es necesario haberlo escuchado en el pregrado, ¿qué es lo que es, cómo se le llama a la energía por el tiempo? No sé si alguien sabe, ¿alguien ha escuchado eso? ¿Qué nombre recibe cuando uno tiene la energía por el tiempo? Nosotros lo que sabemos, ¿cierto?, es que, podemos notar acá, la potencia
potencia, ¿cierto? Eso es conocido, ustedes lo saben. Potencia es energía partido por tiempo. La pregunta, ¿qué es lo que es, entonces, energía por tiempo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se ha cruzado con ese término alguna vez? Bueno, no es necesario que lo hagan. Yo me lo crucé bastante también avanzado en mi vida. Pero es un término, es un tremendo término. Hay que recordar que los joules, a su vez, son newton por metro. O sea, como ya demostramos, es una integral de la fuerza por el desplazamiento. Y si le vamos a esto a sumar por el tiempo, tendríamos que poner un tiempo acá. ¿Qué significa eso? Que J por S es la fuerza integrada en el tiempo, integrada en el espacio. O sea, estamos integrando la fuerza en todo el dominio que puede haber. El dominio espacial y temporal. En las 4 dimensiones, por así decir. Las 3 dimensiones espaciales y una 4ª dimensión temporal. Y no hay más, ¿cierto? No hay más en nuestro mundo que está acotado, ¿cierto? Bueno, eso tiene un nombre. Eso se llama acción. Y eso es lo que se llama la ley de mínima acción, que tiene varios nombres. Se le llama también principio de Hamilton, ley de Fermat. ¿Ya? Muchos físicos del más o menos 1600, 1700, me atrevería a decir, contemporáneos de Newton, siguieron avanzando con las leyes, ¿cierto? Y empezaron a encontrarse con estas definiciones y a hablar de acción, que el universo, nuestro universo se rige por una ley de mínima acción, que tiene que ver con este efecto de la mínima energía también, o energía más negativa. ¿Okay? La acción también en el universo estaría entonces acotada por la constante de Planck. La constante de Planck es la cantidad más pequeña de acción que hay en nuestro universo. Si esta constante tuviera otro valor, estaríamos en otro universo. Y hoy día ustedes ya han visto muchas series de televisión y libros donde ya la ciencia ficción habla de los multiversos, etc. Es cosa de que cambiemos un poquito la constante de Planck y estamos en otro universo, paralelo a este o no. Así que, interesante que la constante de Planck entonces es una constante de acción y lo que busca el universo, los materiales, es minimizar la acción. O sea, es hacer que las fuerzas, cuando se integran en el espacio y en el tiempo, tengan el menor valor posible. Es una ley natural, es un principio filosófico que está puesto en este universo y por lo tanto muchos de estos, Hamilton, Fermat, esto ya pasa, trasciende al mundo teológico, ¿cierto? ¿Quién puso la acción en el mundo? ¿Por qué estamos viviendo bajo estas leyes de mínima acción? Así que eso es una de las cosas interesantes, creo, culturales, saber de la constante de Planck y esta unidad energía por tiempo, y no solamente quedarse con potencia, que es muy útil, ¿cierto? Que es la tasa de hacer energía. Esto es cómo la energía, al integrarse en el tiempo, me entrega una magnitud, ¿cierto? Que sería la acción. Así que, bueno, eso y la constante de Planck sabemos, y probablemente esto sí lo han visto, que al multiplicarse por la frecuencia de la radiación me entrega el paquete de energía cuanto de luz o fotón que hablamos al principio de la clase de hoy día, ¿sí? Okay. Entonces, H por frecuencia me da un cuanto de energía o de luz o de fotón. Y eso es lo que va a interactuar con la materia. La materia puede absorber estos cuantos de energía, los puede generar también, y todo se explica en base a eso. El que absorbe, el que transmite, el que refleje, no es más que una interacción de paquetes de energía que nacen de la constante de Planck, que él encuentra ajustando los datos empíricos, ¿cierto?, observados por este cuerpo negro, y la frecuencia en particular. ¿Okay? Vamos a... Ok, entonces ya la segunda evidencia, más o menos, es difícil de digerir, no es fácil, pero al menos nos da cuenta de que es posible entonces encontrar el comportamiento de la naturaleza, de emisión de radiación de los materiales, ajustando esta hipótesis de que la emisión es discreta y no continua. Pero quien ya pone el sello a esto es Einstein, porque Einstein lo que
empieza a estudiar, y como sabemos esto lo hace desde su casa, o sea, lo está haciendo después del trabajo, en cierta forma como ustedes, ¿cierto? Muchos de ustedes trabajan, o sea, llegan a sus casas cansados, bueno, Einstein hacía lo mismo, llegaba a su casa y se ponía a meditar sobre esto, y ahí logra encontrar una ecuación para el efecto fotoeléctrico. El fotoeléctrico se conocía, es cuando se ilumina un material con radiación de algún tipo, y lo que se observa es la emisión de electrones desde el material, o fotoelectrones, pues son electrones que han sido emitidos producto de la energía de la luz. Entonces, si recordamos a este concepto que habíamos dicho de que cuánta energía necesito aplicar al material o al átomo para sacarle su electrón, y habíamos hablado de un trabajo mecánico, bueno, la luz es energía y por lo tanto es trabajo mecánico. Entonces, es cosa que yo ilumine a un material con una cierta longitud de onda o frecuencia y podría extraerle electrones. Lo que pasa, lamentablemente uno quisiera tener el dispositivo para mostrarlo acá, ¿cierto? En clase, en un laboratorio, es bastante complejo, porque los metales, que son los materiales más disponibles, por así decir, para arrancarle sus electrones tienen que ser irradiados con rayos X. Y tener una fuente de rayos X en el bolsillo no es simple. Pero a veces hay sales, algunas sales disponibles que con luz ultravioleta emiten electrones. Tampoco son comunes de tener, así que lamentablemente no les puedo hacer el experimento, pero al menos podemos tratar de entender este esquema, ¿cierto? El material, un fotón incidente, o sea, un haz de luz, y como resultado un electrón que adquirió energía cinética y superó la energía de enlace, o sea, la energía potencial electrostática, y llegó a cero como energía total, e incluso más que cero positiva, y eso ya es energía cinética pura, el electrón está libre y se sale eyectado con una cierta velocidad. ¿Okay? Lo que se observó es que, dependiendo del material, yo podía ponerle mucha intensidad de luz, pero si no alcanzaba un cierto umbral de frecuencia no pasaba nada. O sea, yo podía tener un tremendo foco de luz, no sé, infrarroja, e incluso con una lupa concentrarlo sobre una placa metálica y no pasa nada. Se va a calentar el material solamente, pero no van a salir electrones. Pero es cosa que yo cambie la frecuencia, de alguna manera. Tengo una fuente ahora de rayos X, y se la aplico al material, van a empezar a salir electrones. ¿Sí? O sea, la frecuencia era lo más importante, no tanto la intensidad. Y eso es lo que se conocía. Entonces lo que propuso Einstein fue también un esquema muy abstracto, muy simple, donde dijo, de acuerdo, los electrones dentro de un átomo, que forman parte de un material, están a un cierto nivel de energía negativo, que está a una cierta distancia del cero. A esa distancia él le llamó la función de trabajo, eso tiene un nombre en alemán, le puso Arbeit función de trabajo. En otras palabras, era el trabajo mecánico que hay que entregarle al material o al electrón, ¿cierto?, para que se libere. Entonces, si la luz que está llegando al material es capaz de entregar más que esta función de trabajo, el electrón va a tener un superávit de energía, que va a ser energía cinética, porque ya no está ligado al núcleo, y va a escapar. Eso es lo que él postula. Entonces, es muy simple su ecuación, ya está la ecuación que le permitió ganarse el premio Nobel, se fijan, o sea, es una ecuación lineal, acá no hay ni una integral, ni una derivada, acá no hay inteligencia artificial, no hay nada complejo, esto es lo más simple. La energía cinética con la cual va a salir un electrón es igual al fotón que le va a llegar, obviamente la idea del fotón la pone Planck, ¿cierto? Pero Einstein la entiende rápidamente y la utiliza, menos la función de trabajo. La función de trabajo es la huella digital del material, porque va a depender dónde estén ubicados los electrones, ¿cierto? Y eso depende de cada material, del cobre, del hierro, de un sal como cloruro de sodio, etc. Entonces su ecuación dice, de acuerdo, la energía cinética con la cual salen, que podría ser cero, ¿cierto? Podría ser justo que el electrón sale pero con cero velocidad, y probablemente eso va a significar que va a volver a entrar al material, pero sería el extremo. Si no, sale con energía cinética positiva, un medio mv cuadrado, porque tiene masa, va a salir con una cierta velocidad, que va a ser igual a la diferencia de energía del fotón, con el cual yo ilumino, menos la función de trabajo del material. ¿Okay? La energía cinética es positiva, el fotón es positivo, y esta magnitud, al tomar el negativo, me hace la diferencia, ¿cierto? ¿Okay? Si bien
la función de trabajo, acá me interesa la magnitud, no tanto el hecho de que sea negativa. La función de trabajo siempre se describe como un valor positivo. Es la brecha de energía. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue el experimento que se hizo para demostrar esta ecuación? Esto probablemente no lo hizo Einstein, lo habrá hecho otro físico, pero el experimento es que se ponen dos placas en paralelo, ¿cierto? Y se aplica un voltaje entre ellos. Una placa se hace positiva, la otra negativa, y al iluminar la placa positiva con luz, los electrones van a ser emitidos, y según el voltaje yo puedo impedir que lleguen al otro lado, porque puedo justo calzar esta energía para escape. Entonces, ¿cuál es la idea? Si volvemos a la ecuación, la energía cinética del electrón va a estar dada por su carga y el voltaje que tiene que vencer, y eso es igual a lo que había propuesto Einstein, h nu, que es dato, ¿no? Yo estoy iluminando con una cierta luz, roja, azul, ultravioleta, rayo X, y esta función de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Era graficar, ¿cierto?, para diferentes voltajes de esta configuración, o sea, yo me doy diferentes voltajes, me doy diferentes frecuencias, probablemente no voy a tener muchas, van a ser discretas, ¿cierto?, también, porque no voy a tener puentes con un dial para poder poner cualquier frecuencia, voy a tener una lámpara azul, una lámpara roja, una lámpara, etcétera, etcétera, y voy a encontrar la frecuencia que para el voltaje hace que el electrón salga del material. Bueno, si hago eso y encuentro ese par, y grafico, veo que esto tiene un comportamiento lineal, según la ecuación que había propuesto Einstein. Veo que le puedo obtener su pendiente, y su pendiente va a estar dada, nuevamente si la ecuación la dividimos por la carga, que es una constante, la ecuación voltaje versus frecuencia, voltaje que está acá vertical versus frecuencia, va a dar una pendiente que es igual a la constante de Planck por la carga del electrón. Bueno, esto lo hicieron y obtuvieron entonces el valor de la constante de Planck por otro camino, y coincidió con la que había obtenido Planck en su ajuste con la radiación de cuerpo negro. Entonces, por dos caminos se llega al mismo resultado, ya con eso se valida la ecuación de cuerpo negro, se valida de que la energía en los materiales es discreta, y ahí surge la mecánica cuántica. ¿Okay? Por otro lado, también el intercepto de esta curva me entrega la función de trabajo, que es una huella digital del material, ¿cierto? Me está entregando información de la estructura electrónica dentro del átomo, ¿cierto?, que forma el material. Entonces, bueno, obviamente a Planck y a Einstein le dieron el premio Nobel, por supuesto muy merecidamente a los dos, por este gran logro. Pero estamos hablando de 1905, ¿cierto? Todavía la mecánica cuántica no nace realmente con Bohr, casi 10 años después. Pero esto ya funda los cimientos para construir esta mecánica. ¿Okay? Así que, entonces ahí aparece, y nos están quedando, sí, unos minutitos, vamos a no sé si hay alguna pregunta, ¿cierto?, antes de continuar. ¿Ok? Entonces, nuevamente, hay evidencia en el mundo natural, espectros que son discretos, radiación de cuerpo negro que no se podía modelar con métodos continuos, sino tenía que ser discretos también, y para finalizar todo esto, la ecuación de Einstein de efecto fotoeléctrico, que está insinuando, ¿cierto?, de que la energía al interior de los materiales es discreta también. Se está apoyando eso, no es continua. O sea que esta función de trabajo es característica de cada material tiene su función de trabajo. Los químicos llaman a esta función de trabajo el potencial de ionización. ¿Ya? Entonces siempre yo ocupo esta comparación porque realmente los materiales, como lo dije el primer día de clase, al principio, es una mezcla de químicos, o de química, de física y de ingeniería. Pero encontramos que los físicos hablan de una cosa y los químicos hablan de otra manera. Entonces ya existe un tema de comunicación o de visualización del mismo fenómeno desde distintos puntos de vista. ¿Okay? Así que, bueno, sigamos un poquito, nos quedan unos minutitos, ahora nos quedan 6 minutos, pero nos permite tratar de avanzar. Entonces, bueno, estaba el efecto fotoeléctrico, la radiación de cuerpo negro, el cuanto de acción, H por frecuencia como el fotón, la energía del fotón, y es realmente Bohr, que era un danés, que se va a estudiar
con Rutherford a Inglaterra. Rutherford era neozelandés, ¿cierto? Y como era neozelandés, bueno, se lo llevaron los ingleses, ¿cierto? Porque era muy inteligente, entonces se fue a estudiar a Inglaterra, se quedó en Inglaterra, y Rutherford fue quien apadrinó a Bohr, y Rutherford estudiaba temas a nivel de los átomos, ¿cierto? Mecánica atomística, radiaciones, decaimiento, alfa, etc. Y Bohr le dice que quiere hacer un modelo del átomo, quiere empezar a construir este modelo mecánico del átomo, ¿cierto? Y se basa en todo lo que hemos visto hasta el momento, esta expresión, si nos vamos acá al principio, o sea, él toma todo esto que se vio acá, ¿cierto?, este resultado, pero él dice, de acuerdo, este resultado es continuo, y ya hay evidencia de sobra que el mundo no funciona así a nivel de los materiales, así que hay que llevarlo a un mundo discontinuo o discreto, y como ya Planck ha planteado ecuaciones, hipótesis ad hoc, Bohr va a hacer lo mismo. También él va a plantear una hipótesis ad hoc. Entonces, ¿cuál fue la hipótesis que plantea Bohr? Él dice, ok, Profe, sí, oiga, pero la función de trabajo que plantea Einstein es la misma o se basa en el mismo principio de la continua o es una fórmula totalmente distinta. claro, a ver, lo que él, claro, le llama función, pero no es que sea una función analítica, ¿ya? Él lo que dice que hay un umbral, mejor dicho, hay un umbral para cada material para que sus electrones, a una cierta temperatura, por supuesto, puedan ser emitidos o eyectados del material. Claro, nuevamente, no es una función como tal, así una función del espacio, el tiempo, porque es un número que cambia de material en material, ¿cierto? La función de trabajo del cobre es de tantos joules o electron volts, la del aluminio es tanto, la de la sal es tanto, la del óxido de cobalto es tanto, ¿se fija? Claro, no es una función, pero le llama Arbeit función, ¿cierto? Es como, yo creo que lo que quiso decir que era un umbral, pero no tanto una función analítica continua, ¿ok? Ok, Pero buen punto, o sea, es una magnitud característica que coincide con el primer potencial de ionización. Posteriormente, cuando un material pierde un electrón, es porque se le aplicó una energía igual al potencial de ionización, y en la línea de eyección vendría un segundo electrón, y ese ahora requiere de más energía, y requiere de un segundo potencial de ionización, y después de un tercero y un cuarto, etc., hasta que yo le arranco todos los electrones a un átomo y lo convierto en solamente un núcleo, y eso podría ser posible, ¿ok? Entonces, bueno, Einstein solamente trabajó con el primero, que es el primer potencial, o la función de trabajo, porque es el que se observaría en un fenómeno de efecto fotoeléctrico. ¿Ok? Así que eso también es bueno, y de hecho lo van a usar ustedes en la tarea. ¿Ok? Entonces ya como vais cerrando, y cerramos con la hipótesis de Bohr, ¿no? ¿Cierto? En estos 2 minutitos que nos quedan, básicamente lo que dice Bohr es lo siguiente. Ok, vamos a suponer el electrón girando como un círculo en torno al núcleo, pero el electrón tiene masa, el electrón gira a una cierta velocidad, o sea, yo le podría asociar, esa es su idea, empieza a pensar de que le vamos a asociar una longitud de onda a esta trayectoria. O sea, vamos a pensar que el electrón podría comportarse de manera ondulatoria, o sea, no tiene por qué estar haciendo un círculo perfecto, podría estar como oscilando en torno al núcleo, eso es más realista, y la condición que él impone a este modelo clásico para llevarlo a un campo discreto es, ok, el perímetro de la órbita, que no es más que 2π por r, el perímetro de un círculo, si es que el electrón está girando perfectamente en promedio como un círculo en torno al núcleo, voy a forzar que ese perímetro sea múltiplo, nuevamente, de una cierta longitud de onda por determinar. O sea, yo tengo una longitud de onda, lo importante es que esa longitud de onda multiplicada por un número entero me dé este perímetro. Entonces, esa es su hipótesis ad hoc. ¿Okay? Entonces, en este ejemplo acá, tenemos que en esta trayectoria circular nosotros podríamos hacer calzar una especie de sinusoide que tiene periodo o longitud de onda L, ¿cierto? Recordemos que, hacemos un dibujito acá,
Si yo tengo acá un eje, ahí una sinusoide va a ser algo como esto, ¿cierto? Es un seno, y, ¿cierto? Entonces sabemos que la longitud de onda es justamente lambda, pasa a ser esto, ¿cierto? Lambda sería este largo acá. Entonces, tomemos esta sinusoide, que yo incluso la puedo seguir expandiendo acá, ¿cierto? La puedo seguir expandiendo, etc. Pero ahora la voy a tomar de un extremo y voy a formar un círculo. Y voy a hacer que justo este nodo que está acá, ¿cierto? Calce con este, estén en fase. O sea, la tomo y veo que requiero, en este caso particular, en este ejemplo diagramático, 3 longitudes de onda para cubrir el radio. ¿Ok? Entonces esa es su hipótesis, y entonces esa ecuación él la va ahora a inyectar dentro de la ecuación que obtuvimos anteriormente, y va a obtener una ecuación discreta, que ahora va a depender de un número entero, y notablemente funciona para describir la energía de los materiales, de los átomos que tienen un solo electrón, en particular el hidrógeno. O sea, las líneas de energía o espectrales del hidrógeno fueron predichas por este modelo que planteó Bohr, y eso también, bueno, le significó el premio Nobel, etc. Así que, básicamente, esa es la hipótesis de Bohr. Yo creo que dejémoslo hasta acá, ya son las 9:20. Y la próxima clase cerramos esta sección, y con eso ya van a tener toda la materia para poder terminar la tarea. ¿Okay? Yo creo que esta semana céntrense en el ensayo, que es ver los videos de los premios Nobel, y ya la próxima semana ya van a tener toda la materia para poder contestar los problemas que les pido. De hecho, los 2 primeros problemas los pueden contestar ya, el 1 y 2, porque es básicamente buscar en internet el desarrollo para obtener la ecuación de Rayleigh-Jeans, ¿ya? Eso está en internet, búsquenlo, entiéndanlo. Y también está el desarrollo para la ecuación de Planck. Ahora, la ecuación de Planck tiene dos líneas, por así, una que es la original, pero después también Hopkins, ¿cierto? El físico, también en un libro él tiene un desarrollo, él obtuvo la misma ecuación de Planck por otro camino. Así que también es válido si lo consideran como una solución a ese problema, pero ambas son válidas, pero para que sepan que hay como 2 vertientes. El físico, ¿cierto? Hopkins, que trabajó en radiación de cuerpo negro en los agujeros negros, ¿cierto? Esa fue su idea, cómo de alguna manera la radiación puede escapar el agujero negro, y es interesante, por eso se tiene que ver con estos electrones y positrones, porque el positrón es antielectrón, es antimateria, ¿cierto? Entonces, para cada vez que, no sé, en un hoyo negro entra un electrón, tiene que salir un positrón, por ejemplo, una cosa así. Entonces, y ahí la cosa se pone fascinante, y ahí uno puede, yo debería estar dedicado a seguir escribiendo ciencia ficción. Esto me iría mucho mejor ahí con unos buenos libros ahí explicando, porque la cosa da para todo eso, o sea, ¿okay? Así que, pero bueno, esta clase ha sido intensa, no lo dudo, pero creo que han visto cosas interesantes, ¿cierto? Han visto que la energía puede ser negativa, de dónde sale eso. También vimos que existe la constante de Planck, que es la constante, es el cuanto de acción del universo, que es una cantidad infinitesimal, pero finita, de a la menos 34, y que define todas las propiedades de los materiales. Todo se rige en base a esa constante de H. Eso dice que este universo es discreto, o sea, nosotros parecemos que somos continuos, pero estamos parcelados a nivel de ese orden, en todo sentido, ¿cierto? Y bueno, vimos también el efecto fotoeléctrico, como ya remata y valida las observaciones de comportamiento discreto de la energía y la materia, y vamos a ver ya la próxima clase cómo se arma el modelo de Bohr, y cómo calza a la perfección, que eso es lo más notable. Y después los problemas que tiene. El modelo Bohr no deja de tener algunos problemas de contradicción. La mecánica cuántica tiene muchas contradicciones. Einstein, entiendo que se murió diciendo que él no creía en la mecánica cuántica, él pensaba que podía existir una mecánica no discreta que modelara el comportamiento de los sistemas. Decía que Dios no juega a los dados, ¿cierto? Son frases muy conocidas de Einstein, porque empiezan a surgir los conceptos de probabilidad también, de que
si el electrón está o no está, ¿cierto? Y cuando eso ocurre, tal vez toda esta clase que estamos teniendo una ficción nunca ha existido, ¿cierto? Así que cosas por el estilo, uno puede empezar a extrapolar todas esas cosas que pasan a nivel infinitesimal al nivel macroscópico. Eso, ya muchachos, así que nos vemos el próximo martes. Cualquier cosa me escriben, yo le voy a pasar el enunciado, ¿cierto? El ensayo y la tarea a Carolina, y voy a tratar de arreglar esto para que puedan descargarlo, ¿cierto? De Canvas, porque en principio se puede. Profesor, ¿nos confirma entonces si puede solucionarlo en Canvas? Por favor. Sí, claro, sí, tengo que revisarlo, porque me llama la atención que al poner la visión de un alumno no me aparezca lo que deberían ver. O sea, puede haber un pequeño botoncito que hay que apretar para que lo puedan hacer. Eso, así que bueno, nuevamente, buenas noches muchachos, y nos estamos viendo la próxima semana. Y bueno, cualquier cosa me pueden escribir directamente a mi correo o bien por Canvas también, como quieran. Eso. Buenas noches, profesor. Buenas Gracias. noches, muy bien. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Chao, gracias.